Vamos a estar grabando solamente la predicación como una forma también de impulsar a gente que estaba preguntando durante la semana. ¿Lo van a transmitir? ¿Lo van a transmitir? No, no vamos a transmitir porque creemos que la presencialidad del culto es fundamental para las comunidades cristianas, para los que decimos ser hijos de Dios. Y si bien es cierto, sabemos que hay muchas personas que, como oraba recién Esther, no tienen el acceso que tal vez podemos tener nosotros. Sin embargo, el momento de la palabra sí va a estar siendo grabado para poder también compartirlo con esas personas y con las personas que al mismo tiempo tienen dificultad de poder congregarse el día domingo. Pensemos en la gente que trabaja en centros comerciales, que tienen horarios que no les permiten el trabajo, y esperamos que la exposición de la palabra de Dios sea de provecho también para esas personas. Nosotros vamos a dar comienzo no solamente a una serie de predicaciones, sino que también vamos a dar comienzo a lo que es esta congregación, iglesia local, una iglesia que pertenece a algo mayor, a un cuerpo mayor, que es iglesia local, que está en Brasil, y a su vez a un ministerio que es mucho más grande, que se llama Ministerio Sal de la Tierra. Ellos han sido las personas que nos han acogido en esta búsqueda de poder establecer y seguir plantando iglesias. Quienes nos conocen con Esther saben que ya trabajamos anteriormente en la plantación de iglesias, y esta es otra forma que nosotros buscamos de poder servir también al Señor. Estuvimos en Brasil sirviendo en un ministerio, conocimos iglesia local allá, y el presbiterio, el consejo de hermanos allá en Brasil también nos recibió, y entonces damos inicio a dos cosas hoy día, ¿ya? Por un lado, a nuestras reuniones regulares, ¿ya? Que cuando se está plantando iglesia, está el proyecto iniciándose, generalmente se habla de cultos de ensayo, ¿ya? No porque sea como un ensayo general de una obra de teatro, sino que luego necesitamos evaluar lo que se está haciendo para poder mejorar aquellas cosas que no están bien, y poder obviamente reforzar aquellas cosas que sí están bien. Como decía, somos una iglesia reformada. Nosotros suscribimos al Catecismo de Heidelberg y a las tres formas de unidad, sería la confesión belga y los cánones de Dort, junto con el Catecismo de Heidelberg. Y vamos a estar estudiando estos documentos históricos de la iglesia para todas las personas que dicen, bueno, ¿qué es eso de una iglesia reformada? He visto tantas por aquí, por allá. Bueno, si hay interés en eso, los vamos a recibir durante la semana para que estén atentos ahí en las redes sociales que se han abierto y disponibilizado para esto, y poder estudiar juntos el catecismo de Heidelberg, principalmente porque la confesión belga queda para aquellos que luego en el futuro, una vez que ya sepan qué es lo que es una iglesia reformada, quieran hacerse miembros de la iglesia, quieran participar de manera activa. Entonces ahí estudiamos juntos como proceso de entrada o de ingreso a esta comunidad mayor, la confesión belga, ya que serían nuestros documentos de fe histórica y reformada que vamos a seguir. Hoy día vamos a comenzar nuestra serie Jesucristo es el Señor, es el nombre que recibe la serie, con una lectura en Colosenses, que es lo que acabamos de cantar hace un momento atrás. Colosenses capítulo 1, la carta del apóstol Pablo, ¿cierto?, a la iglesia de Colosas. Y vamos a leer los versículos 13 al 20, ¿ya? Versículos 13 al 20 dice así la palabra de Dios. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia.
Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Como Esther ya oró por este momento de predicación, vamos a ir inmediatamente al texto, que es lo que el texto nos está hablando. Sin embargo, a modo introductorio, poder recordar en qué situación nos encontramos ante el mundo como cristianos, ¿ya? No es una situación del todo gozosa. Sabemos de que el cristianismo ha sido cada vez más cuestionado, y ciertamente nosotros mismos cristianos no hemos ayudado mucho en general, ¿ya? Esto no estoy hablando de asuntos particulares. En general no hemos ayudado mucho, y cuando digo no hemos ayudado mucho, lo digo con pesar, con dolor, con la aflicción de ver que efectivamente hay momentos, no solamente en la historia pasada, o es poco tiempo, o pasada antigua, donde la iglesia no se ha comportado como el pueblo de Dios o a la altura de los hijos de Dios, sino que también en las cosas o en las menudencias que puedan ocurrir con iglesias pequeñas, iglesias locales, en diferentes lugares del mundo en donde hemos tenido que responder como cristiandad a los errores y los pecados que muchos han cometido en contra de personas, en contra de instituciones, en contra de incluso el Estado, cuando hemos visto que la iglesia se inmiscuye en asuntos que no debería estar inmiscuida. La iglesia no ha aportado en ese sentido a poder establecer una visión real y concreta y bíblica de lo que es ser un hijo de Dios, ser un seguidor de Cristo. Sin embargo, al mismo tiempo, dentro de todas las doctrinas que el cristianismo profesa, la doctrina de Cristo y de la persona de Cristo, por esa razón, la primera serie que vamos a tener se llama Cristo es el Señor. Esta doctrina, por causa de todas estas cosas, ha sido manoseada, ha sido probablemente una de las más atacadas, no solo, como les decía, de manera externa, no solamente por el cientificismo que ataca el cristianismo y lo considera falso, por la imposibilidad de los milagros, de la resurrección de Cristo y otras tantas cosas más, o lo que relata la Biblia sobre las obras milagrosas de Dios en la antigüedad, sino que también hemos visto por ahí algunas cosas que rayan un poco en la fantasía, ¿ya? Cuando vemos de repente publicaciones que dicen que algunos científicos, y científicos entre comillas, porque siempre es alguna universidad, o una universidad europea, una universidad norteamericana, descubren algún evangelio perdido, ¿ya? Y surge toda una bulla sobre este tema, una batahola por detrás, y la gente publica, y nuevamente la doctrina de Cristo es vituperada, es vilipendiada por personas que inescrupulosamente utilizan este tipo de situaciones que mueren así como surgen, no hay una mayor profundidad, lo hacen también por desconocimiento a cómo los evangelios y los libros canónicos de la Escritura han sido formados, han sido forjados, y eso entonces genera, como bien decía, una especie de ataque hacia una de las principales doctrinas del cristianismo, que es Cristo mismo, ¿ya? Hace un par de años atrás veíamos cómo la humanidad toda pensaba que un libro de ciencia ficción como el Código Da Vinci de Brown, ¿cierto? Dan Brown, era verdad, ¿sí? Y las personas de verdad creyeron que todo lo que decía este libro de ciencia ficción era realidad. Y entonces nosotros vemos ahí de que existe entonces un problema con la doctrina de Cristo, y parte de ese problema claramente es que nosotros cristianos no hemos expuesto la doctrina de Cristo de la forma en que deberíamos exponer la doctrina de Cristo, tanto en la enseñanza, tanto en el púlpito, como también en nuestra vida práctica. Esa es un poco la razón por la cual quisimos comenzar con esta serie de predicaciones. Y ojo de que esto no es algo reciente, ya no es simplemente que, como decía hace un rato atrás, el cientificismo actual esté haciendo, sino que, como acabamos de leer ahí en Colosenses, el apóstol Pablo está haciendo o está respondiendo a cosas que estaban ocurriendo en su tiempo,
respondiendo justamente a los gnósticos de su época, que de una u otra forma buscaban derribar el fundamento y al menos en lo que leemos ahí, en lo que está explicando el apóstol Pablo, al menos dos verdades esenciales del cristianismo: la creación y la redención. Esas dos cosas las vemos claramente en el texto que Pablo escribe, en la carta que el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia. Entonces, ¿cuál era el punto acá? Los gnósticos creían de que, digamos, como primera cosa, Cristo no era Dios, sino que era una emanación de Dios, y de una u otra forma era un intermediario a través del cual las cosas habían sido creadas. Eso, en el mejor de los casos, era esa la creencia que estaba presente en los gnósticos. Ahora, otra forma que ellos veían a Cristo era de que era una especie de espíritu iluminado, ¿ya?, que había venido, que había encarnado, y que había venido para conducir al hombre hacia Dios, o hacia la deidad, en el caso de el pensamiento gnóstico. Y entonces Pablo aquí, en lo que nosotros leímos inicialmente, establece claramente que Jesús no es una emanación o un reflejo, sino que es la imagen de Dios, ¿ya? Y ahí vamos a ver un poco más adelante a qué se refiere con ese concepto de ser la imagen de Dios, pero no solo eso, sino que también es el creador del mundo visible y también del mundo invisible. Entonces coloca a Cristo en una situación que, para el contexto en el cual el apóstol Pablo está escribiendo, era totalmente contracultural lo que el apóstol Pablo estaba diciendo en su carta. Entonces, con ello, Cristo era el Redentor, como nosotros acabamos de leer, y vino a rescatar, ¿qué cosa? Al pueblo de Dios. Vino a rescatar al pueblo de Dios a través de su propio sacrificio, como leímos ahí en los versículos, y entonces hace esto en la cruz del Calvario, que hasta ese momento seguía siendo un escándalo para la sociedad, ¿ya? Al punto de que hoy en día nosotros usamos cruces como un ejemplo de manifestar, o como un símbolo de nuestro cristianismo, pero inicialmente era una vergüenza plena, era una forma de no querer pasar por esa situación al haber Cristo pasado por la crucifixión. La cruz no era un símbolo del cristianismo, y entonces se daba esta situación entre los creyentes que necesitaban escuchar. Por algo Pablo escribe, el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo para poder escribir estas palabras y poder hacerlo de esta forma. Entonces, la manera en que el apóstol Pablo hace esto es justamente el centro de esta predicación, ¿ya? La forma en que Pablo lo hace. Pablo expone a Cristo, ¿ya?, y la obra de Cristo como preeminente en la historia de la redención, preeminente en la obra de la creación y preeminente entre el pueblo de Dios para obrar la reconciliación de todas las cosas. Eso es lo que nosotros vemos de manera bien clara en el propio texto. Pero surge la pregunta, ¿cierto?, de qué es lo que significa ser preeminente, ¿sí? Si bien es cierto, podríamos tomar una definición de diccionario, y la preeminencia va a ser definida como una superioridad absoluta, ¿ya?, o una forma de grado superior o más alto en una jerarquía o clasificación. El primero, a ese se le llama ser preeminente, ¿ya? Y esa definición a nosotros nos sirve. ¿Por qué? Porque la forma en que la usa el apóstol Pablo es justamente querer colocar a Cristo como que no hay nada mayor que Él, no hay nada sobre Cristo. Y que esta supremacía de Cristo, a pesar de que la palabra puede incomodar y puede molestar cuando alguien habla sobre supremacía, hoy en día se ve como una palabra más bien negativa, ¿ya?, cuando alguien habla sobre supremacía. Ahora, lo interesante es que no es una supremacía porque a Pablo se le ocurrió, ¿ya?, ni tampoco porque Cristo mismo buscó para sí esa supremacía. Sabemos a través de la Escritura que todo lo que Cristo hizo fue para glorificar al Padre, ¿ya? Y al mismo tiempo el Padre glorifica al Hijo y coloca al Hijo como preeminente en todas las cosas, ¿ya? Lo interesante es que este juego, ¿ya?, siempre se llega a la pregunta, bueno, ¿qué fue primero? ¿Cristo fue preeminente siempre o fue preeminente por causa de la obra que hizo? Y eso es lo que vamos a entender muy, muy bien aquí en esta exposición. Pablo, entonces, el apóstol Pablo, nos dice que nosotros podemos afirmar o podemos decir, ¿cierto?, que Jesucristo es el Señor de todo, que es la declaración que
estamos haciendo en esta serie, porque el Padre viene a confirmar para nosotros, no porque Él mismo haya necesitado una confirmación de esto, sino que viene a confirmar para nosotros mismos la preeminencia de Cristo en todo. Si pudiéramos simplificar esta idea, podríamos decir que Dios Padre hizo que Jesucristo sea el Señor de todo por tres cosas. ¿Ya? Lo primero que nosotros vemos acá, que lo vemos en los versículos 13 y 14, si quieren ahí pueden tener las Biblias abiertas para poder contrastar lo que se está diciendo. Dios Padre hizo que Jesucristo sea Señor de todo por su preeminencia en la obra redentora. Leo los versículos 13 y 14. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. La narrativa bíblica completa, que nosotros vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos cuenta la historia de Dios en 4 escenas fundamentales: creación, caída, redención y consumación. Lo que nosotros estamos viendo acá, estamos viendo ya 3 partes de esa narrativa en 2 versículos, ¿ya?, que los coloca el apóstol Pablo. La Biblia, en general, cuando nosotros la leemos ella como un todo, nos dice de que Dios Padre, creó todas las cosas de manera perfecta en un reino perfecto. Cuando Él va viendo todo lo que va creando, cada vez la Escritura y el Génesis se detiene en que Dios dice de su propia obra: esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. Entonces Dios crea todo esto de manera perfecta, un reino perfecto, que fue creado para la gloria de Dios y para el deleite de la humanidad. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis muy cortito. ¿Por qué? Porque el libro de Génesis muchas veces es tomado o se intenta tomar como una especie de libro de ciencia para poder explicar todas las cosas, ¿ya? Sin embargo, no estaba en la cabeza de Moisés escribir el Génesis para poder debatir con la ciencia del siglo XXI. Lo que busca Moisés y la intención del autor en el libro de Génesis es esencialmente darle un Dios al pueblo de Israel. ¿Por qué darle un Dios al pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel había permanecido durante 400 años en esclavitud. Y en esos 400 años de esclavitud se habían ido apartando de Dios, siempre quedando un remanente, pero ellos tenían por Dios a los mismos dioses que había en Egipto, ¿ya? De hecho, la obra de Dios en la liberación de su pueblo, nosotros vemos cómo Dios destruye la idea de los egipcios, de los dioses que ellos tenían. Cada una de las 10 plagas golpea fuertemente a uno de los dioses de Egipto, y eran los dioses más poderosos que tenían los egipcios. Entonces, ¿cuál es la idea de Moisés? Es mostrarle al pueblo quién es Dios, quién es Jehová, quién es ese Yahvé Elohim, quién es ese Dios al que los va a buscar, que los va a rescatar, que les ofrece redención, que los toma, que los hace su pueblo. Entonces, de esa manera, nosotros estamos viendo en el libro de Génesis que es un libro de cómo forjar la fe, ¿ya? De qué manera se entrega una fe que había sido perdida en estos 400 años de esclavitud dentro de Egipto. Entonces, se muestra ahí en el libro de Génesis, y lo hace, ¿cierto?, Moisés respondiendo a una, digamos, a la cosmovisión que había en ese momento, ¿ya? El pueblo de Israel, como decía, había adquirido una cosmovisión que era la cosmovisión de su entorno, de lo que ellos vivían ahí, y estaba obviamente en la parte de la fe, estaba forjada por un poema babilonio antiguo llamado Numa Elish. Si ustedes lo buscan ahí en internet, ese poema babilonio es muy parecido al Génesis, ¿ya? De ahí que estos científicos que encuentran los evangelios perdidos y todo lo demás dicen: bueno, Moisés simplemente está copiando, ¿ya? No hizo nada nuevo, simplemente él tomó un poema antiguo, lo copió y le colocó el nombre de otro Dios. Entonces el cristianismo, el judaísmo cristiano, no tiene ninguna relevancia para la historia de la humanidad, porque al final de cuentas es nada más que una copia de antiguas tradiciones de los babilonios. Sin embargo, claro, toma el texto, y en vez de muchos dioses es un solo Dios, en vez de haber creado un jardín para colocar al hombre en ese lugar y que el hombre trabaje para alimentar a los dioses,
¿Qué es lo que nos muestra el Génesis? De que Dios crea todo para su gloria, y desde esa creación para su gloria, comparte su gloria con el hombre, de hecho imprime su propia gloria en el ser humano, y lo coloca como gobernador de este reino que él creó, y el huerto ya no lo hace para alimentar a Dios, sino que lo hace para que el hombre pueda gozarse en la creación bondadosa y buena de Dios. Y es muy interesante eso, y el apóstol Pablo acá nos está invitando a pensar justamente en eso. De qué manera Cristo es parte de eso y es preeminente en la obra de una redención que, y ahí es donde viene la segunda parte de la historia, cayó. Una creación que cayó. El pecado, ¿cierto?, entra en la historia como un parásito. Y este parásito, dentro de la creación, por el anhelo de autonomía del ser humano, de autonomía de Dios, encuentra atractiva la historia que la serpiente le cuenta, y entonces es una humanidad que busca ser autónoma de una forma de desagradecimiento, no estaba conforme con todo lo que Dios le había dado, y entonces esta humanidad desagradecida se posiciona en contra de Dios y en contra de la honra que Dios le había dado al hombre al ponerlo como gobernador de toda la creación. El Salmo 8, por ejemplo, nos habla sobre eso. ¿Ah? Hablando de la humanidad, le hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Pusiste todo bajo su dominio. Sin embargo, el ser humano rechaza esta idea para buscar ser autónomo y termina entonces rechazando la posición de honra que Dios le dio sobre la creación. Entonces, esta caída, ¿ya?, que es la parte de la historia o de la narrativa bíblica de la caída, esta caída rompió la relación de manera plena con la creación, entre Dios y la creación, pero no absoluta, ¿ya? De manera plena, o sea, en todas las áreas de la creación cayó junto con el ser humano, al haber puesto Dios al ser humano como gobernador de todas las cosas. Este responsable que cae hace que todo lo que esté bajo su cuidado caiga junto con él, pero obviamente no es absoluto, de otra forma no tendríamos nosotros la continuidad de la obra creadora de Dios y de cómo se sigue desarrollando la historia de la humanidad. Ahora, lo interesante en el relato de Pablo es que nos muestra justamente de que Dios mismo, en Cristo, ¿cierto?, invade al mundo en el que nosotros quedamos por la caída, liberándonos del imperio de las tinieblas y llevándonos entonces a un imperio que es el reino de Él. Eso está ahí en el versículo 13. ¿Ya? Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. Perdón, estoy leyendo el 15. En el 13 dice, Él nos liberó del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. La palabra trasladar ahí es bien interesante porque es literalmente agarrar algo y darle una nueva ubicación. ¿Ya? Es un traslado completo, es desarraigar de un lugar y colocar en otro lugar para que se arraigue en ese otro lugar. Entonces nos desarraigó del imperio de las tinieblas y nos arraigó en el reino de la luz. Y esto entonces lo hace solamente Cristo. ¿Por qué? Porque Dios era lo único que podía realmente liberarnos de este imperio de tinieblas, ¿ya? Y solamente a través de Cristo esto es posible. Eso es lo que nosotros vemos aquí en el texto. Ahora, la segunda parte, como que ya la leí acá, la segunda parte del versículo 13, también nos dice que cuando Cristo hace esto, Él se transforma, ¿ya? Pablo aquí está haciendo obviamente un juego de recordar el inicio de todas las cosas, y aquí entonces nos muestra cómo Jesucristo se transforma en este mejor Adán, un Adán completo, un Adán pleno. Ya no es el Adán que busca ser autónomo de Dios, sino que ser totalmente sometido a Dios, ¿ya? Y en esta segunda parte del versículo 13, lo dice o lo manifiesta diciendo justamente que Él nos transporta a este nuevo reino, al reino de su amado Hijo, ¿ya? Al reino de su amado Hijo. Y este reino de su amado Hijo, nosotros tenemos en la obra de Cristo aquí en la tierra una serie de señales de cómo es este reino. Cuando Cristo viene, ¿cierto?, domina la creación, sana a los enfermos, multiplica los alimentos, lo hace. ¿Por qué? Porque está mostrando luces a nosotros de cómo es este reino que le pertenece a Él.
y que es el reino que tiene que ser restaurado. ¿Ya? Son pequeñas vislumbres de este reino venidero, pero que comienza con la venida de Cristo a la tierra. Por eso Jesucristo dice, el reino de los cielos se ha acercado, ¿ya? Está aquí, está entre nosotros. Él dice, cuando lee ahí en Isaías, dice, hoy día esta palabra se ha cumplido en mí. ¿Sí? Entonces Cristo nosotros lo vemos que se transforma justamente por este acto de la encarnación y dentro de su ministerio en este mejor y completo Adán. Donde Adán falló, Cristo triunfó. Esa es un poco la idea de cuando dice que nos trasladó del reino de las tinieblas, que es donde nos dejó Adán, nos trasladó, nos desarraigó de ese reino de tinieblas y nos implantó entonces en el reino de su Hijo, y ahí entonces agrega en quien tenemos redención. ¿Ya? Y esas palabras, en quien tenemos redención, es muy interesante porque solamente Cristo podía alcanzar esa redención. Y eso nosotros, claro, tenemos que entrar a leer tal vez más partes de la Escritura para poder tener un entendimiento de cómo esto funciona. Sin embargo, lo que nos muestra el apóstol Pablo aquí en Colosenses es justamente que solamente Cristo puede alcanzar o pudo alcanzar esta redención y lo hace a través de un acto que no podía hacer en otra persona, que es a través del perdón de los pecados. ¿Ya? Si ustedes se fijan en el versículo 14 dice, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Es algo que Cristo hizo y de hecho fue cuestionado por hacerlo. Cuando le preguntan, ¿pero qué es lo que está diciendo? Él, cuando sana, ¿ya? Y él mira ¿cierto? A los fariseos y les dice, ¿qué es lo complejo en esto? ¿Ya? Decirle a una persona, te perdono los pecados, o decirle, levántate y anda. ¿Ya? Y hace las dos cosas al mismo tiempo, manifestando su reinado, su supremacía en estas cosas. Como aquel que puede sanar, mostrándonos estas vislumbres del reino venidero, en donde no va a haber enfermedad, no van a haber cojos, no van a haber ciegos, y al mismo tiempo le perdona los pecados porque era Dios mismo, o sea, era el único que podía hacer estas cosas. Y el apóstol Pablo claramente nos muestra eso aquí en el texto. Ahora, nuestra redención, por el hecho de que fue alcanzada por Cristo, que es eterno, es eterna. Nuestra redención no está sujeta a nosotros mismos, sino que nuestra redención está sujeta en Cristo y en la obra de Cristo, y esa obra de Cristo, al ser completa y perfecta, como Él es perfecto, completo y eterno, entonces nuestra redención es eterna, completa y perfecta. Nada nos puede sacar de allí, ¿ya? Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, dice también la palabra del Señor. Para eso, Cristo tuvo que pagar un precio, ¿ya? Que no se lo paga a Satanás, no es un canje, ¿ya? Sino que lo paga al propio Dios. Y esa es una de las cosas que es muy interesante de la cristología. ¿Por qué? Porque el precio pagado es mucho más alto que cualquier precio que nosotros podríamos haber pagado. Ni siquiera toda la humanidad junta, queriendo ofrecer un sacrificio de libación a Dios, habríamos podido pagar el precio que el pecado y la caída que el pecado y la caída afectaron, ¿ah? En la santidad y en la plenitud de la gloria de Dios. Entonces Jesucristo no solamente redime, sino que al mismo tiempo restaura las relaciones y genera todo este vínculo eterno que siempre fue y para siempre también va a ser. Derriba la barrera que existía entre Dios y la humanidad, acerca al ser humano a Dios a través de su propia obra, y esta realidad, la realidad que nos presenta el apóstol Pablo aquí en el versículo 14, tenemos la redención y el perdón de los pecados, es una realidad que debería liberar nuestra alma. Debería liberar nuestra alma de nuestros esfuerzos en poder acercarnos a Dios. ¿Ya? Por esa razón, nosotros decimos que solamente Cristo es el mediador y no existe otro mediador. No hay otro mediador sino solamente Jesucristo. ¿Ya? Eso no lo decimos nosotros, lo dice la palabra. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. ¿Ya? Entonces Jesucristo nos entrega esta realidad y esa realidad debería entonces liberar nuestra alma. Ya no es por nuestros esfuerzos, para nada, bajo ninguna circunstancia, no es por nuestro comportamiento que la redención se cumple, ya no es por nuestras capacidades que mantenemos la relación con Dios, sino que porque Cristo lo logró,
Él nos entregó, por gracia, todos los beneficios de su obra redentora. Y nosotros entonces estamos ubicados en ese lugar, siendo partícipes activos de nuestra redención, entregando nuestros pecados. No hay otra cosa que nosotros podamos ofrecer en esta situación, sino solamente nuestra vida de pecado delante de Él, porque no podemos hacer nada, estamos en bancarrota espiritual, y necesitamos entonces acercarnos a este Cordero Redentor perfecto, pleno, que realmente puede hacer el trabajo, y por su parte recibimos la acción de la obra redentora de Cristo, que es lo que Él finalmente hizo por nosotros. Lo segundo que nosotros vemos acá es que Dios Padre entonces hizo que Jesucristo sea el Señor de todo por la preeminencia de Cristo en la obra de la creación. Y esto, como dije al principio, es un escándalo para los gnósticos, ¿ya? Por el hecho de la cosmovisión que ellos tenían, porque el texto de Colosenses que nosotros leímos acá nos presenta la gloria redentora de Cristo, sí, pero en equivalencia con la gloria creadora del propio Cristo. Hace un paralelo muy interesante. ¿Por qué? Porque era necesario mostrar a este Cristo como eternamente, siendo creador, sustentador, siendo eternamente Dios, ¿ya? Que era una de las cosas que justamente los gnósticos querían eliminar. Y no solamente los gnósticos, nosotros sabemos que hoy en día también ocurre mucho en esta situación. Dios o Cristo, en ese sentido, no puede ser Dios mismo, ¿ya? Es una de las cosas o de las interrogantes que se colocan, y hay muchas también personas y algunos movimientos que manifiestan de que o Cristo no es Dios, sino que es un ser creado. Por otro lado, hay otros que dicen que es un tipo de proyección de Dios, ¿ya? Y así entonces se va generando una serie de situaciones que bíblicamente no tienen ninguna validez, ni tampoco tienen ninguna forma de poder ser comprobado a través de las Escrituras. Ahora, si bien es cierto, esto no es muchas veces bien comprendido, ¿ya? El hecho de que es difícil entender que Cristo haya estado en la creación. Si Cristo nace después, ¿ya? En el tiempo, es difícil hacer esa conexión de, de Cristo preexistente, ¿ya? Ok, fue preexistente, ¿cómo? ¿De qué forma? ¿Ya? Pero si vino después, ¿por qué ya existía antes? Y esas cosas, obviamente, esas preguntas, generan en respuestas equivocadas muchas herejías finalmente. Pero es la Biblia la que nos dice que Él estaba presente en Dios desde antes de la fundación del mundo, ahí en Juan 17, cuando Jesucristo está en Getsemaní orando y le dice al Padre, Padre, devuélveme la gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. Ese es el propio Cristo que clama al Padre en esta acción trinitaria, ¿eh? Padre, Hijo, en conversación, y el Espíritu sosteniendo al Hijo en un momento de aflicción, y esta conversación, esta oración en donde el Hijo dice, Padre, yo siempre estuve contigo, ¿eh? Y este momento es un momento muy complejo, es muy difícil, y yo necesito de revivir esa verdad. Necesito tener la certeza y la confianza de que realmente todo va a volver a ser como al principio. El anhelo del Hijo, de Dios encarnado, es justamente eso, porque ya conoce las bondades de gozar la eternidad con Dios, se siente en ese minuto inquieto, ¿ya? Nosotros vemos esa inquietud de Cristo, vemos su incomodidad de pasar por ese momento, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y eso nosotros vemos ahí en el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es la imagen del Dios invisible. Fíjense cómo el texto nos regala esta maravillosa realidad de que Cristo es, el Cristo encarnado, es la imagen del Padre, y es una imagen plena. De hecho, recordemos cuando los discípulos le dicen a Jesús, muéstranos al Padre, ¿ya? Y Jesús le dice, tanto tiempo he estado con ustedes y me hacen esa pregunta, mostrando su bondad. Y es muy interesante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Juan, el Evangelio de Juan, nos muestra justamente cómo Juan interpreta el Antiguo Testamento, ¿ya? Cuando, en Éxodo, cuando Moisés le dice a Dios que Moisés había visto obrar a Dios ahí en Egipto, enviar las plagas, lo había visto abrir el mar, había visto cómo se levantaba la nube en el día, la columna de fuego en la noche,
había visto todas esas manifestaciones de Dios para el pueblo y en fin. Sin embargo, la pregunta que le hace Moisés a Dios es una pregunta muy intrigante porque le dice, quiero verte. Ya había visto todo el despliegue de poder de Dios, pero para Moisés no era suficiente. Moisés le dice, quiero verte a ti. ¿Ya? Y Dios le dice, ok, mira, hay una hendidura en una piedra, te vas a meter ahí y te voy a mostrar mi gloria, pero te voy a tapar y te voy a dejar verme la espalda. Porque si ves mi gloria plena, te vas a morir. ¿Ya? Sabemos eso, y es muy interesante porque la Biblia reafirma esa idea, diciendo en más de una oportunidad de que nadie ha visto jamás a Dios. Sin embargo, cuando habla con Moisés, le dice, yo voy a estar ahí, voy a descender, voy a estar en ese lugar, y cuando Moisés le cuestiona, ¿cierto? Y le dice, quiero verte a ti, Dios le dice, te voy a mostrar mi gracia y mi bondad y mi amor. Para Dios es equivalente Él, su ser, en estas cosas. Y Juan toma esa idea y dice, y vimos la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y cuando avanza el Evangelio de Juan, dice que se manifestó también a sus discípulos en el momento de transformar el agua en vino. ¿Ya? Eso es muy interesante porque transforma el agua en vino. No hay un despliegue de poder como el que vio Moisés, sino que transforma el agua en vino. Y dice que esa obra de haber transformado el agua en vino, los discípulos a través de eso vieron la gloria de Dios. Y es muy interesante por todo lo que significa el vino, en las escrituras y todo lo demás. El gozo pleno estaba ahí. ¿Ya? Dios mismo presente para el gozo de los que estaban rodeando. Entonces es muy interesante eso porque nos dice Pablo acá de que Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, la encarnación de Dios, ese es Cristo. Y Él entonces está presente entre nosotros, es el Emmanuel, es Dios con nosotros. Ya deja de ser un Dios lejano, apartado, sino que pasa a establecer, como bien dice Juan también, su tienda, su carpa, se vino a vivir, como decía un autor que leí una vez, es como que se haya mudado a la casa que estaba desocupada en el barrio. ¿Ya? Ahí se vino a vivir Dios cuando encarnó en Jesucristo. Y la segunda parte del 15 dice el primogénito de toda creación. Aquí yo quiero hacer una pequeña aclaración sobre esta segunda parte del versículo 15, porque la interpretación de la preeminencia de Cristo en la creación ha sido de muchas formas transformada en una herejía, ¿ya? Lo que yo les decía al principio. Grupos religiosos como por ejemplo los testigos de Jehová tienen este problema, ¿ya? Porque no reconocen a Cristo preexistente, sino que declaran que Cristo fue el primero en ser creado, ¿ya? ¿Por qué? Hay una palabra que es la que se utiliza aquí en el griego, y es la palabra prototokos, y no se refiere a una naturaleza temporal, o sea, de que tuvo un comienzo, ¿ya? Por esa razón lo interpretan muchas veces como el primero en ser creado, sino que esta palabra prototokos, ¿ya? Que no es de naturaleza temporal, según la definición, sino que es un título de honra. Cuando habla de prototokos, la palabra proto nos dice algo primero, ¿sí? Que es anterior incluso, prototokos, y esa palabra desde el griego nos dice de que Jesucristo es en honra el primero, ya preexistente junto con Dios. Entonces, cuando vemos la palabra, lo que fue traducido para nosotros acá como primogénito, esa palabra primogénito tiene que ver con que es el primero, pero en importancia, ¿ya? Es el primero en preeminencia, en superioridad, en supremacía. La palabra entonces que es utilizada acá enfatiza justamente la preexistencia y al mismo tiempo la singularidad de Cristo. No hay otro como Cristo. Cristo es único en ese sentido. Por eso tiene esta relevancia y esta importancia. Es mayor y es superior a cualquiera de todos y de todo. ¿Por qué? Porque refuerza la idea de que siempre ha estado con el Padre, siempre ha sido uno con Dios, porque era Dios mismo. Eso es lo que está buscando defender el apóstol Pablo en esto. Entonces, cuando Él es supremo, o es, como dice aquí, primogénito de toda creación, no es que haya sido el primero en ser creado,
sino que la creación toda, ¿ya?, está sujeta a este que es más grande que la creación, que es más importante que la propia creación. Tiene una superioridad en la creación. Él es cabeza de la creación, ¿ya? Y eso lo sigue desarrollando más adelante el apóstol Pablo. En el versículo 16 nosotros tenemos una otra declaración que viene también a atacar estas cosas que estaban surgiendo en contra de la persona de Cristo. Por medio de él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Cristo es el creador del universo. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo acá. Y como creador del universo, él es fuente de la creación. Refuerza la idea que había dicho recién, de que era el primogénito, en el sentido de que era el principal, el primero, no del número uno, sino que en importancia, en honra, ¿ya? Y eso, el Pablo lo sigue desarrollando acá, y no debiese de extrañarnos de que Cristo sea el creador. Cuando yo decía hace un rato atrás, de repente suena medio raro decir, pero ¿cómo Cristo estaba en la creación si después nació? ¿Ya? Esa cosa de temporal nos queda a nosotros en nuestro análisis terreno. ¿Sí? Nosotros estamos sujetos al tiempo y al espacio. Pero cuando nosotros leemos Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, nosotros estamos viendo que el tiempo, el espacio y la materia fueron creados por Dios. En el principio, ahí está el tiempo, creó Dios los cielos, ahí está el espacio, y la tierra, la materia. Nos muestra de que Dios es el creador de esas cosas. Y como creador de esas cosas, Él puede hacer y deshacer a su antojo, porque Él mismo no está sometido a todas las leyes que Él instauró para lo que Él creó. Entonces no hay tiempo, no hay espacio, ni hay materia para Dios. Él se mueve libremente. Sin embargo, cuando Cristo viene, se somete al tiempo, al espacio y a la materia. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando Pablo sigue desarrollando su idea acá, estas tres cosas, ¿cierto? Tiempo, espacio y materia, fueron creados por Dios para su propia gloria. Lo vemos en el resto del texto. Y lo que hace Cristo es venir justamente, lo que hace Pablo justamente mostrarnos cómo Cristo viene a ser el Señor también del tiempo, del espacio y de la materia. Viene a recuperar las cosas desde el principio. Y de nuevo, no solamente desde el principio en el sentido desde el día cero, ¿ya?, sino que en el principio de la palabra que es utilizada, por ejemplo, por Juan cuando habla del principio, es la palabra argé, que para los griegos significaba que era el origen de todas las cosas. Y todo eso es Cristo, es lo que Pablo nos está diciendo, ¿ya? Y es muy interesante ver cómo lo hace, porque luego él utiliza tres formas de usar, digamos, esta idea. En el español no tiene mucho sentido, pero sí las tiene en el griego cuando nosotros decimos en él, por él y para él, ¿ya? Esas tres cosas que el apóstol cita acá, porque la expresión en él, que en el griego es en autú, denota que Cristo, o a Cristo, y esto es muy interesante porque lo muestra a él como la esfera dentro de la cual la creación ocurrió. Toda la creación ocurre en él, en Cristo, en la persona de Cristo. Y esta expresión nos entrega a nosotros la base para poder entender de que todas las cosas fueron creadas, tanto las visibles como las invisibles. Porque nuestra imagen de Cristo, ¿cuál es? El Cristo corporal, el Cristo que encarnó. Esa es nuestra imagen de Cristo. Pero justamente en esta preeminencia y preexistencia de Cristo, Cristo ya era. Y cuando todo fue creado en la esfera de Cristo. En Él. ¿Ya? En Él fueron creadas todas las cosas. No solamente lo visible, sino que también lo invisible. Todo entonces fue creado en Cristo. Y luego usa una segunda expresión, que es la expresión por Él, que en griego es di autú. Y eso describe a Cristo como instrumento de la creación. O sea, es a través de Cristo que la creación viene a existencia. Es el agente del poder creador de Dios.
Nosotros cuando estábamos delante cantando lo que leímos ahí en Colosenses, decíamos, hablábamos justamente sobre esto, ¿ya? Sobre este punto de que es Él el agente de poder creador, la expresión de Dios, ¿ya? O sea, cuando hablamos de que sustenta todas las cosas por la palabra, ¿ya? No estamos hablando solamente de esta palabra, sino que es un Dios en Cristo que está constantemente comunicando, y se está comunicando con su creación, ¿ya? El punto aquí es que si Cristo deja de hablar, deja de existir todo. Porque es un Dios que se comunica y lo hace a través de Cristo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo acá nos está diciendo que es, por Él, es por lo que Él está haciendo, porque también es una forma de constante y permanente, no es algo que haya hecho una sola vez, sino que es algo que está constantemente haciendo. Y es muy interesante porque los salmos nos hablan de eso. Hay un salmo que dice que constantemente Dios hace de que la tierra siga generando vida. Está presente, o sea, en ese sentido, Cristo está constantemente presente en el acto de que cae una semilla, y qué semilla germina y cuál no. Cristo decide. La creación todas las cosas entonces se sustentan también en Cristo. Y la otra expresión que usa es la expresión para Él, eis autú. Y esta expresión para Él indica de que Cristo es el objetivo de la creación. Es la finalidad para la cual todas las cosas fueron creadas. Fueron creadas en Él, por Él y para Él. Y esta idea, ¿ya?, que el universo fue creado para el Hijo, es muy interesante porque nosotros vemos desde los billones de soles que puedan existir en el universo, ¿ya?, manifestados a nuestros ojos como estrellas, hasta las moléculas invisibles a ojo desnudo, fueron creadas para la gloria de Cristo. Y es por eso que la Biblia después dice de que Él llena todas las cosas, ¿ya? Ahí me acordaba de una charla, no puedo acordar el nombre del científico, pero en la charla él decía, obviamente un científico cristiano, él decía que la teoría de él de los agujeros negros, decía que obviamente no podía exponer eso en el ambiente académico científico, sino que lo hacía desde una reflexión teológica. Y él decía que para él el tema de los agujeros negros era un producto de la caída, en donde la no materia, ¿ya?, él decía, no vemos en la Biblia la intención de crear la no materia, sino que Dios creó toda la materia y el pecado golpeó eso, y lo golpeó de forma radical, o sea, desde la molécula más pequeña hasta la estrella más grande del universo. Entonces, al generarse este quiebre, ¿ya?, de la relación de Dios con la materia, se genera la inmateria o la no materia. Entonces, ¿cuándo se van a terminar los agujeros negros que tanto espantan a la humanidad? Cuando Cristo regrese. Amén. Porque en el regreso de Cristo, Él va a llenar todos los vacíos, incluso el vacío de los agujeros negros, ¿ya? Es muy interesante la bola que se pega este científico, porque él después aplica el mismo principio al tema de las células cancerígenas. Y el loco dice, la célula cancerígena no tiene poder en sí misma para reproducirse. Necesita de células buenas para poder reproducirse, ¿ya? Entonces, ¿por qué lo hace? Porque hay un vacío, ¿ya?, que es el mismo vacío que tiene el hombre en su interior, y ese vacío solamente lo llena Cristo. Por eso cuando una persona dice se sana de un cáncer, sea a través de los medicamentos, sea de lo que sea, es Cristo llenando todas las moléculas y todas las células y todo el universo completo en su presencia. ¿Para qué? Para que las cosas sean como van a ser en el reino de los cielos. Y es un poco lo que nos muestra Pablo acá. El universo fue creado para el Hijo, ¿ya? Y es lo que nosotros vemos en Apocalipsis 5:13. A mí me gusta mucho ese texto. Déjenme solamente citarlo acá. Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis es un libro de esperanza. Versículo 13, capítulo 5, versículo 13, dice, y oí a cuánta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban, al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ahí nosotros vemos lo que Pablo nos está diciendo en este texto. Fue todo creado para Él.
¿ya? Y en ese momento de la historia que se nos adelantó en la profecía que fue escrita por Juan, se nos está mostrando esta verdad. Fue todo creado para el Hijo. Entonces, todas las cosas existen en Cristo, por Cristo y para Cristo. Y aquí entonces nosotros podemos ver de que Pablo no solamente le estaba hablando a la iglesia, sino que también a los filósofos de su tiempo. Porque la filosofía gnóstica justamente tenía la idea, y en general los filósofos griegos, enseñaban de que todas las cosas necesitaban una causa primaria, necesitaban una causa instrumental y una causa final. Y con lo que Pablo nos está diciendo acá, está respondiendo justamente a eso, porque establece que Cristo es la causa primaria, Cristo es la causa instrumental y Cristo es la causa final, de por qué todas las cosas existen. ¿Ya? Ahora en el versículo 17 de nuestro texto, nosotros vemos otra declaración. Dice, Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Jesucristo, entonces, es preexistente a la creación, ¿ya? Al mismo tiempo es independiente de la creación. Jesucristo no necesita la creación para poder ser el Hijo de Dios, siempre lo fue. Siempre estuvo, siempre existió con Dios. En la Trinidad en sí misma, como esta comunidad que existió desde la eternidad y va a continuar existiendo hasta la eternidad, se manifiesta de que Dios no nos necesita a nosotros. Si nosotros somos una expresión del amor de Dios. Dios no se sentía solo y dijo, voy a crear todas las cosas para sentirme acompañado. No, él estaba pleno, pero lleva a cabo la creación para poder compartir su gloria con las cosas creadas. De la misma forma en que creó a los seres angelicales para compartir su gloria, Él crea a la humanidad y todas las cosas para poder compartir su gloria. Nos creó para poder compartir su gloria. Y eso lo vemos ahí en Génesis, en el relato de Génesis vemos muy bien cómo Dios le revela, ¿cierto?, esto a Moisés para que quede para nosotros también y para nuestra comprensión de quién es Dios. El texto que leímos ahí en el versículo 17 nos dice que Él no depende, ¿cierto?, de la creación, es el alfa y el omega, el principio, este principio como origen, y la omega, el fin, o sea, la finalidad última. Todas las cosas son Cristo y por esta razón Cristo sustenta lo que es de Él, lo que le pertenece. No lo sustenta por nosotros, sino que sustenta todas las cosas porque le pertenecen a Él. Y la Biblia nos dice que, digamos, lo coloca de esa misma forma Juan en el Apocalipsis, toda la obra nuestra, la obra de nuestras manos, que Pablo lo coloca acá como todo lo creado abajo de los cielos, que es la obra nuestra. Dice que va a llegar el minuto en que los reyes de la tierra van a llevar la obra de sus manos delante del trono del Cordero. Y lo van a entregar y le van a decir quién es digno de todas esas cosas. Entonces, incluso lo que nosotros hacemos es para la gloria de Dios en sentido pleno. Para darle y rendirle la gloria al Cordero, como dice el Apocalipsis, al Cordero que fue inmolado. Toda la creación sustenta todo lo que le pertenece a Él. Y la palabra que se usa acá, ¿ya? Que es traducida aquí como, en el caso de esta versión dice, por medio de Él, de Cristo, forman un todo coherente. ¿Ya? Esa expresión, que es traducida como formar un todo coherente, revela justamente el principio de cohesión de todo el universo. ¿Ya? O sea, sin la existencia de Cristo, el universo no tendría la forma que tiene. Sería totalmente amorfo, no tendría forma. ¿Ya? Y eso es muy interesante, ¿por qué? Porque Cristo es el que le da simetría a la galaxia, al universo y a todo lo que nosotros hemos podido conocer hasta aquí. Él le da la simetría a los planetas, la distancia que existe entre los planetas, la distancia que existe entre los planetas y cada uno de los soles de cada uno de los sistemas solares del universo conocido. Es en Cristo que estas cosas se sustentan. ¿Ya? Así como se admira, ¿cierto?, el salmista cuando dice, Dios colocó las bases de la tierra que flotan en el espacio. ¿Ya? De alguna forma Dios le muestra esto al salmista, no tenía cómo saberlo en ese tiempo, pero lo hace, y esa seguridad de que hay una simetría, de que hay un propósito, de que las cosas no son por casualidad, las coloca Cristo. Es Cristo el que puede generar eso. Entonces las leyes de la física, de la biología,
las leyes de la química, las leyes de la astronomía, las leyes de las matemáticas, todo eso viene a existencia por causa de Cristo. Entonces la ciencia le pertenece a Cristo, porque es la forma que tenemos de conocer los fenómenos que antiguamente se explicaban como dioses enojados, como dioses airados. Ahora tenemos la posibilidad de acercarnos. ¿Por qué? Porque la ciencia nos permite hacerlo, pero la ciencia le pertenece a Él, porque Él creó las leyes que rigen la ciencia. Y eso es fantástico, lo vamos a ver en una de las siguientes predicaciones, cómo la ciencia le pertenece también a Dios. Él entonces, Cristo es, esto es muy interesante, lo encontré en un autor que estaba leyendo, dice que todas las leyes, entonces, de las ciencias en general, son una expresión de la voluntad de Dios que se deleita en el orden. ¿Sí? Entonces, imagínense, todas las leyes de la ciencia son una expresión de la voluntad de Dios que se deleita en el orden. Entonces, toda ley de todo tipo de ciencia es una expresión de un pensamiento divino. Hay algo que Dios quiso diseñar. Y ese diseño perfecto que Dios creó es comunicado a nosotros a través de la Escritura, pero también a ojo desnudo. El Salmo 19 lo plantea así, cuando dice que los cielos proclaman la gloria de Dios. ¿Ya? Sin embargo, necesitamos de la palabra para poder interpretar lo que estamos viendo, porque si no, como dice Pablo en Romanos, terminamos adorando a la creación y no al creador de todas las cosas. Entonces, si nosotros sacamos a Cristo del centro de todas las cosas, sería todo un caos. Todo sería un caos absoluto. Y a pesar de que se intenta explicar el origen de todas las cosas a través del caos, sabemos de que Dios quiso que tenga todas las cosas un orden coherente. Desde el minuto en que Él creó el tiempo, el espacio y la materia. Dios quiso que las cosas sean así. Por último, en los versículos 18 al 20 nosotros tenemos la preeminencia de Cristo, ¿cierto? Entendiendo nuestra declaración de que Dios Padre hizo que Jesucristo sea el Señor de todo, por la preeminencia en la obra de la reconciliación. Cristo es la cabeza de la iglesia. Veamos lo que dice acá. Leo desde el versículo 18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero. Como Dios era eterno, tenía que resucitar para también ser el primero en la resurrección. Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud. Voy a leer solamente esta primera parte. ¿Por qué? Porque la palabra cabeza, nosotros sabemos de que la Biblia ocupa a Cristo como cabeza de la iglesia, lo coloca de distintas maneras. En algunos momentos lo coloca como la cabeza de un cuerpo y nos habla de un cuerpo articulado, manos, pies, orejas, ojos. ¿Ya? El apóstol Pablo hace una defensa del tema de la iglesia y de la unidad de la iglesia en Cristo, pero también a veces lo muestra de esta forma. ¿Ya? Es cabeza como el primero, ¿ya? Como aquel sobre el cual todo lo demás se somete. Y la palabra cabeza en esta parte justamente significa tanto la fuente de la existencia como aquel que gobierna el cuerpo, que en este caso somos nosotros, el pueblo de Dios. Dirige, orienta, lleva la acción por medio del cuerpo y moviliza al cuerpo a hacer lo que la cabeza quiere que el cuerpo haga. Esa es la forma en que está siendo utilizada la idea de cabeza acá. Y no solamente eso, la iglesia es la propia idea de Cristo. Cristo quiso la existencia de la iglesia. Y es muy interesante esto, ¿por qué? Porque cuando dice de que Él es la cabeza del cuerpo, es el principio, fíjense que dice, Él es el principio. Aquí en mi Biblia hay una coma y dice el primogénito de la resurrección. La palabra principio es la palabra arjé, de nuevo. Y por eso nosotros entendemos de que la iglesia viene a la existencia porque Cristo quiso que ella exista. Y eso es algo muy positivo para nosotros. ¿Por qué? Porque la iglesia, en muchos lugares, hay gente que dice, yo no necesito ir a la iglesia. No necesitamos la iglesia está compuesta por hombres, los hombres son falibles, entonces mejor vivamos una vida cristiana a nuestra pinta. Lo que dice la palabra es que Cristo quiso la existencia de la iglesia, porque Él es el principio, el arjé, el origen de la iglesia. Y eso es algo que nosotros debiésemos defender. La idea de que la iglesia, el cuerpo de los santos escogidos por Dios, es algo que Dios quiso en Cristo, su existencia.
Por esa razón, Cristo encarna, se sacrifica, muere y resucita. Para poder hacer ¿qué cosa? Ser el primero también en la resurrección, que es la segunda parte de lo que estábamos leyendo ahí. La resurrección es la razón de existir de la iglesia. Si Cristo no hubiese resucitado, la iglesia no existiría. El apóstol Pablo también dice en otra de sus cartas, si Cristo no resucitó entre los muertos, vana es nuestra predicación. Entonces todo lo que la iglesia es una expresión de lo que Cristo quería, de lo que Cristo diseñó y de lo que Cristo quiso hacer. Y aquí un punto que quería yo también tocar, no quería perderme esta parte, porque el liberalismo teológico abrazó la idea antibíblica de que Cristo no resucitó corporalmente, ¿ya? Y aunque parezca una idea anticuada y trasnochada, es algo que está calando profundamente en la iglesia en nuestro tiempo. La gente, sobre todo en Europa, las personas están creyendo efectivamente de que la resurrección de Cristo no fue realmente corporal, ¿ya? Y lo hacen desde la base de nuestro tiempo en decir, nadie ha resucitado. No hemos visto a nadie resucitar. Desestiman el relato que Lucas coloca. Son varios los testigos, dice Lucas, ¿ya? Dice Lucas, y menciona incluso a algunas personas, como tratando de decirnos, vayan y pregúntenle, ¿ya? Es muy interesante. ¿Por qué? Porque el relato ocular de aquellos que vieron a Cristo resucitado caminando 40 días, haciendo milagros en esos 40 días, ¿ya? Lucas los coloca como ejemplo, dice, muchos de ellos están vivos aún. Otros duermen, dice Lucas. Pero todas estas cosas, todas las cosas que Cristo hizo y lo que nosotros vimos a Él resucitado, ocurrieron en el tiempo y en el espacio. Entonces, ¿qué es lo que dice el liberalismo teológico? Eso no es posible. No hemos podido comprobar la resurrección de Cristo. Entonces, ¿Cristo resucitó? Sí, pero en nuestros corazones. ¿No? Es una metáfora. Pero bíblicamente nosotros decimos eso no puede ser así. Cristo efectivamente y en cuerpo, Él resucitó y corporalmente está sentado a la derecha de Dios Padre para gobernar el universo. Y eso, dice la Biblia, que es la seguridad de que Él va a volver a restaurar todas las cosas en cuerpo. Así como lo vieron ascender, así también Él volverá. Es lo que dijeron, ¿cierto? Cuando estaban los discípulos mirando hacia el cielo, cuando Jesús ascendió, se les da esta declaración, se les dice esta verdad. Y es la esperanza del cristianismo, el retorno glorioso de Cristo resucitado en cuerpo, en persona de carne y hueso. El hecho de que Cristo haya resucitado en carne nos muestra de que Cristo venció a la muerte con su muerte y con su resurrección. De otra forma, permaneceríamos nosotros muertos. Todo lo que Dios es, dice aquí en la Biblia, en el versículo 19 y 20, todo lo que Él es, habita en Cristo. Todos los atributos están en la persona de Cristo. Y esto es algo permanente, no es temporal. Todos los verbos que se usan ahí los coloca como una forma permanente, ¿ya? Entonces cuando dice los versículos 19 y 20, que agradó habitar en Él con toda su plenitud, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, lo está haciendo en términos de permanente, constante y permanentemente. Es muy interesante porque justamente la palabra griega reconciliación, que está utilizada acá, entre otras cosas significa cambiar de enemistad por amistad. Ya no hay una enemistad entre Dios y la humanidad, sino que ha sido restaurada esa relación de amistad. Es una forma de regresar entonces al estado original de las cosas, a este estado de la creación. Por eso se habla de una nueva creación. Y esa nueva creación tiene su origen en Cristo, en el hecho de que Cristo resucitó entre los muertos. Por eso Él es el primero de la resurrección, para ser en todo el primero, como afirma el apóstol Pablo. Y es interesante, ¿por qué? Porque solamente en Cristo nosotros tenemos posibilidad de esa restauración. Nada ni nadie más que Él. Es como lo que dijo Agustín de Hipona. Nuestros corazones están inquietos hasta que no se encuentran con Dios. La misma pasa para todo el orden creado. Termino con esto. Dios, el Padre, y no el hombre, tomó la iniciativa de poder acercarse para la redención de todas las cosas. Él tomó la iniciativa de la reconciliación. Fue Dios, no fuimos nosotros. No es el hombre el que busca a Dios, sino que es Dios
buscando al hombre, buscando en Cristo a todos los que le pertenecen. Si la creación le pertenece a él, la Biblia también nos muestra de que hay un libro que fue escrito antes del origen de todas las cosas. Y en ese libro sellado, y que nadie tiene acceso a poder liberar los sellos, sino solamente el Cordero inmolado, están los nombres de todos aquellos que son su pueblo. Entonces, toda la creación, todo el universo, todas las cosas creadas son para él. Y él vino entonces a restaurar tanto la creación como a todos los nombres que están en ese libro, para poder volver a colocarlos en una amistad con Dios. Esa es la obra de Cristo. No hay posibilidad alguna que ninguna cosa creada pueda entonces a nosotros, ni aquí en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pueda separarnos de esa manifestación del amor de Dios en Cristo Jesús. Amén. Por eso Pablo hace esa declaración potente cuando habla sobre esto. Todo aquel que cree por fe en esta verdad es porque su vida le pertenece a Cristo. Y Cristo vino justamente a restaurar, va a poder gozar de todos los beneficios de la obra de Cristo y para poder encontrarse con ese Cristo glorioso que ciertamente regresará. Los invito a que podamos orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque la obra perfecta de Cristo nos permite comprender el por qué, el para qué y en qué fueron creadas todas las cosas. Y todas las cosas, Señor, pertenecen a ti. Queremos, Dios amado, que en el caminar y en el transcurso de toda esta serie podamos tener aún más claridad de lo que realmente significa la obra redentora de Cristo y por qué podemos declarar Jesucristo es el Señor. Oramos, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, Sofía, puedes cortar la grabación. ¿Ya? Okay. Vamos a cantar. Sí. Y ahora vuelves a arriba. Finalizar. Eso.